La primera MT-09 se presentó en 2013 lanzándose al mercado en 2014 con su nuevo motor CP3 de 3 cilindros en línea, una configuración que Yamaha muy poco usaba. Desde entonces hemos presentado las demás generaciones hasta llegar a la cuarta, que mantiene una estructura mecánica muy similar a la anterior. En el oscuro mundo naked, la MT-09 llegó para posicionarse en los segmentos de alta cilindrada. Es de aclarar que esta generación ha marcado la filosofía de toda la familia naked de la marca, convirtiendo a este modelo 2024 en el más deportivo de todos ellos. Te mencionaré todos los cambios que presenta en busca de aumentar estos tres objetivos. El motor realiza ciertos cambios para adecuarse a su nueva normativa Euro 5 Plus, conservando su rendimiento. Sus principales cambios fueron sus tres modos de manejo Rain, Street y Sport, que se complementan con otros dos denominados Custom, que permiten gestionar a gusto el motor y las ayudas electrónicas. Por una parte, se han cambiado los engranajes de la caja de cambios en las relaciones que van de la tercera a la sexta para reducir el ruido, y por otra, se instala un asistente de cambio de tercera generación que amplía su rango de funcionamiento. Ahora puedes subir marchas con el acelerador cerrado desde 2000 RPM y también reducir con el gas abierto desde 1600 RPM. Yamaha lleva tiempo trabajando sobre el sonido, especialmente desde la admisión, creando una estructura que no afecte a la sonoridad desde el exterior, pero que permita al conductor sentir el pulso del motor. En este modelo 2024 se ha cambiado la caja de aire y los conductos de entrada. De los tres anteriores de sección redonda, se pasa ahora a dos de diferente longitud y con sección oval, que además se encuentran situados bajo unas rejillas habilitadas en el depósito de gasolina que mejoran todavía más este aspecto. Las suspensiones no sufren más modificaciones que sus reglajes, con ajustes nuevos de los hidráulicos y unos muelles de horquilla un poco más duros. Las novedades, con su nueva bomba radial Brembo de 16 milímetros ajustable, al igual que la manigueta de embrague, con un sistema radial para regular la distancia al manillar. Uno de los cambios que más se notan es la nueva posición de conducción, debido a la recolocación del manillar y los estribos. Quizás la parte más criticada de la anterior versión fue el conjunto del faro delantero con las ópticas superpuestas, algo que se ha remediado en esta, manteniendo el aspecto radical de toda la saga. Ahora hay dos luces de día en forma de tira en los lados y dos faros LED en la parte superior, mientras en la trasera las luces de posición y las de freno tienen superficies independientes. Junto a la iluminación, se ha variado el depósito, que es 30 milímetros más bajo y tiene los bordes más afilados. El sillín es 12 milímetros más estrecho en la zona delantera y ahora es de 2 niveles sustituyendo al anterior. Los tres colores anteriores siguen presentes. El resultado de todos estos cambios es que la nueva MT-09 es una moto todavía más deportiva que antes. La posición no llega a ser radical y no tienes los brazos forzados, pero estás más hacia adelante y con más control de la rueda delantera. A esto se suma que el freno, con una manigueta de corto recorrido, es potente y suave, y que los neumáticos de serie, los nuevos Bridgestone S23, tienen un comportamiento mejorable. Otra novedad es el cuadro, que incluso dispone de navegador y tiene 4 visualizaciones diferentes. Si no tienes una vista muy aguda, es posible que te cueste visualizar algunos datos porque sus caracteres son pequeños. Todas las opciones se manejan en marcha con una botonera y un joystick en la piña izquierda. Accionamiento de los intermitentes. Estos se encienden y se pueden cancelar con una nueva pulsación. Yamaha ha hecho algo más que cumplir la normativa Euro 5+, con su nueva MT-09, ya que ahora tiene un espíritu aún más deportivo, pero sin convertirse en una moto radical más allá de su estética. Esa filosofía de lado oscuro está más presente que nunca. Es una gran moto para disfrutar en carretera
e incluso para un uso diario. Esa estética que tantas críticas desató ha cambiado, lo que también es una gran noticia. Una moto siempre tiene que entrar por los ojos. Ahora, solo es cuestión de unos meses para saber si la MT-09B4 vale la pena. Esto fue todo por hoy. Cuéntanos qué opinas de esta moto, ¿te gustaron los cambios? ¿De qué otra moto quieres saber? Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le puede interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.